Y te pregunto de qué nos vas a platicar el día de hoy, no sin antes Mi también querido Dan, desearte feliz Navidad. feliz Navidad, mi querido Dan, con un poco de retraso la Navidad. También vamos a hablar de esta celebración. Fíjate que en 1519 fue la primera vez que se celebró la Navidad en México. Hernán Cortés con sus huestes hicieron una misa de gallo. Recién habían llegado a la Ciudad de México. En noviembre había sido el encuentro entre Moctezuma y Cortés. En 1520, en Texcoco, los aliados de los españoles, la conquista, uno de los grandes mitos es que tuvimos una invasión de españoles, pero la realidad es que hubo una alianza con los pueblos originarios, con los tlaxcaltecas, con los cholultecas, con los pueblos de la costa y al final también con los texcocanos que habían sido aliados de los aztecas. Ixtichóchitl fue un aliado de los conquistadores y bueno, pues en 1520 en Texcoco, según la narración de Bernal Díaz del Castillo, celebraron también ahí la Navidad con una misa de gallo. A Michoacán la Navidad llega con la conquista. La conquista de Michoacán ocurre en el año de 1522 y bueno, pues los franciscanos encabezados por Martín de la Coruña llegan a Michoacán en 1525. En Sinzunzan es en el primer lugar donde los indígenas celebran la Navidad. Había también un pueblo español que ya la celebraba en Huango, la actual Villa Morelos. Y bueno, pues luego llegaron las posadas, que por cierto nacen en México. Las posadas en un convento agustino del actual Estado de México, el Tepoztlán. Ahí es donde se inventa esta forma de culto cristiano que tiene cánticos, que tiene el reparto de los llamados aguinaldos y que luego se unen también con la piñata, que esta llegó de China a través de Marco Polo a Italia y de ahí se expandió al resto de la cristiandad. Las posadas se arraigaron en la sociedad mexicana, se convirtieron en una tradición para fortalecer los lazos de comunidad. Se hacían entre vecinos, se hacían en los barrios, se hacían en los pueblos. Y bueno, pues las celebraciones navideñas también en la historia de México no han estado exentas de ocurrencias. Pascual Ortiz Rubio, en los tiempos del nacionalismo revolucionario, siendo presidente de la República, en un arrebato exagerado de nacionalismo, pues decretó que se debería adorar a Quetzalcóatl y no al niño Jesús en la época navideña. Santa Claus, que es otro de los personajes de esta temporada, pues tiene su origen en San Nicolás de Bari, luego se funde con Papá Noel a través de los colonos holandeses, llegó a la América del Norte, y esta figura que conocemos de Santa Claus con su traje rojo, con sus botas de charol, las primeras botas de charol del mundo según Félix Salgado Macedonio, este abrigo, esta barba larga, ese cinturón ancho, es una creación de la compañía refresquera Coca-Cola. Este personaje fue diseñado, así como lo conocemos, por Upton Sibley, un dibujante y pintor norteamericano que en 1930 hizo una serie de carteles publicitarios para la bebida Santa Claus. Tomaba Coca-Cola y bueno, pues ese es el Santa Claus que conocemos el día de hoy. Qué interesante información nos das, mi estimado Arturo, en ocasión justamente de estas fechas y de estos festejos que comenzaron ya en su mayor intensidad el pasado día 25 y que se extenderán todavía para el Año Nuevo y por supuesto para los Reyes. Muchas gracias, amigo, por compartirnos esas reflexiones y esos antecedentes. Buenos días, mi querido Dan, un gusto siempre hablar contigo, saludar a los amigos que nos escuchan
a través de Primera Plana. Al contrario, muchas gracias a ti, amigo. Un abrazo afectuoso y nuevamente feliz Navidad y también feliz Año Nuevo. Gracias. Hasta luego, mi querido Adán. Hasta luego. Es la opinión de Arturo Herrera Cornejo, quien siempre nos deleita con ese tipo de contextos históricos que nos ayudan a entender cómo se están dando las cosas en el presente y a conocer un poco más sobre nuestra cultura y sobre nuestra historia. Y hablando de estadísticas, déjeme platicarle que el 2024, este es un tema completamente